siempre sufro porque los quiero ver a todos y nunca doy fácil. Uy. Es en los 3 puntitos aquí. Cambiar diseño y voy a poner que quiero más mosaico, exactamente. Con más personas, listo, ahora sí los veo. Aunque sean los circulitos, pero es que si no, me siento sola nada más así con 6 circulitos. Pues buenos días. Hola Maricruz, buenos días. Pues voy a empezar hoy. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer una tarea? Pues entre una y otra no la subí, entre otras porque pienso que estaría bueno hacer la actividad aquí. Pero lo primero a ver, les voy a decir cuál es el plan para hoy. Primero vamos a platicar así rápido sobre la exposición de Martín. Hubo preguntas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría si alguien puede pues hacer un pequeñísimo resumen sobre lo que aprendió, lo que le llamó la atención o algún comentario sobre la legislación en materia de protección de paisaje. La segunda actividad va a ser, vamos a hacer un listado de qué sitios están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en México. Y es una actividad que espero sea un poco lúdica. La vamos a hacer en equipos de 4 personas. Siempre hay alguien que me dice si puede haber uno de 5, está bien. O uno de 3 también. Y vamos a hacerlo como si fuera un bomberazo, como se dice, o sea, una actividad rápida. Y después voy a hacer una presentación sobre el patrimonio arqueológico en México, particularmente el caso de Teotihuacán. Y ya, con eso terminamos la clase. Y la próxima sesión vamos a tener un cuestionario sobre el asunto de la legislación que ustedes ya deben de haber leído y algunos documentos que también les subí ayer sobre cómo se forman las declaratorias de UNESCO, la carta, no la carta, el Convenio Europeo del Paisaje, en fin, preguntas generales, o sea, no es de estudiar, ustedes van a tener los documentos a un lado, sino de, pues, que yo me asegure de que estamos avanzando en el conocimiento, ¿no? Y después va a venir, o antes, no lo sé, Brenda Vizcaíno, que creo que sí les ha dado clase a ustedes, ¿cierto? Y ella nos va a compartir su experiencia en el INAH cuando fue encargada de los sitios arqueológicos de México. Entonces, desde la arquitectura de paisaje. Entonces, una experiencia súper interesante que ojalá y algunos de ustedes en algún momento tengan la posibilidad de trabajar en sitios arqueológicos, porque a mí se me hace verdaderamente apasionante. Y bueno, pues son experiencias que no están descritas en ningún documento, ¿no? Y que solamente las personas que han tenido la oportunidad, pues tienen, y que tienen la generosidad de compartirlo, pues podemos aprender de ellas y bueno, pues le agradeceremos mucho a Brenda la próxima semana. Entonces, bueno, ese es el plan para los siguientes 15 días. Y lo primero, como dije, ¿alguien quiere compartir algo sobre lo que vimos con Martín Checa la clase pasada? Compartir, comentar, preguntar. ¿Les gustó? ¿Fue diferente a lo que leyeron en el texto? Adelante, Fer. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Pues en cuanto a, por ejemplo, la comparación con el texto, es que yo siento que sí fue bastante similar, pero como que esclareció un poquito algunas cosas y pues ya comenzó a dar más ejemplos de las situaciones que dice en el texto. Entonces, eh, por ejemplo, ahí por ejemplo, ya que comenzó a explicar un poco más que yo no había entendido muy bien, fue la propuesta que había hecho el Partido Verde, bueno, no lo dijo explícitamente, pero en el libro sí lo menciona, sobre comenzar a definir ciertas cosas del paisaje como para poder abarcar un poco más. Y entonces, bueno, pues ahí nada más como que te hace darte cuenta de que hay ciertos intereses políticos y personales que pues no han permitido que haya cierta evolución o avance sobre esta situación.
Sí, efectivamente, Fernanda. Yo creo que lo que yo veo en el texto y en la exposición de Martín, sobre todo es que plantea la problemática, ¿no? No es un asunto resuelto. Y entonces nosotros podemos acudir a la ley en algún momento cuando queramos defender o conservar un paisaje, pero pues debemos saber que está como muy confuso, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve la confusión? Pues a veces sirve de nuestro lado, si sabemos. Ustedes ya han tomado clase de legislación, que yo recuerde, ¿no? Es que ya no me sé dónde van los, los, las materias en este plan de estudios, pero si no lo han tomado, van a tomar, ¿no? Sobre legislación y paisaje, ¿cierto? Creo que ahorita sería Derecho y Paisaje. Ah, bueno, La tomamos el semestre pasado. ya lo tomaron, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que es una confusión, un marañero ahí, pero no solo en paisaje, en muchos aspectos. Pero bueno, cuando esos marañeros existen en términos de ley, si se conocen bien, también se pueden utilizar a favor, ¿no? De nuestro objetivo. Entonces, creo que eso es pues una de las muy interesantes aportaciones en términos de paisaje y de patrimonio, que es lo que estamos hablando en esta clase. Maricruz, adelante, buenos días. Hola, buenos días. A mí me pareció bueno, no interesante, ay, perdón, mi perrita, pero, ay, perdón, se me fue la idea. Ah, sí, que a mí me causa un poco de conflicto y a la vez es, pues todo esto que vemos en la carrera del concepto de paisaje, que no hay uno definido, entonces como no está, no, o sí se puede definir, pero es muy complejo y puede ir cambiando y para cada país va a ser diferente. Entonces, lo que retomamos de Europa, pues obviamente va a cambiar aquí pues sobre todo en Latinoamérica, porque pues tiene demasiada cultura em, o vestigios de cultura y pues eso se va juntando y se puede ver en el paisaje, pero es como para tenerlo definido jurídicamente, es como todos estos procesos y las propuestas que se han planteado, pues me parecen que hasta cierto punto se quedan cortas, pero siento que en algún punto debe de haber pues esta regulación para que se pueda proteger. Y no sé, me causa un poco de, no sé si tristeza o alarma, porque nosotros como paisajistas, en el futuro para poder ejercer, y por ejemplo, a mí me gustan las costas o los cuerpos de agua, entonces como que para incidir en esos espacios hay creo que menos leyes o regulaciones, o creo que casi no se puede incidir, entonces pues sí me parece interesante y alarmante que aún no exista. Sí, Maricruz, así es. El asunto es también, digo, para mí la arquitectura de paisaje tiene muchísimas vertientes posibles, ¿no? Es una disciplina que abarca muchísimos aspectos al ser multidisciplinaria, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes, alguien por ahí dice, yo voy por lo legal, ¿no? Este, ojalá, porque por otro lado, Maricruz, yo veo que si no los paisajistas nos involucramos, pues esto no sale, porque si, imagínense un abogado, si para nosotros el paisaje es un concepto tan difícil de definir y somos especialistas, ahora imagínense para un abogado, para un, yo qué sé, eh, un especialista en relaciones internacionales, ¿no? La complejidad que implica. Entonces, pues muchas veces con el mejor de las intenciones, ponen ahí definiciones que dices, ¿y esto qué? Si no se entiende nada, ¿no? Entonces, ojalá por ahí, yo la verdad no me gusta ni tantito el asunto legal, lo admito, y por eso también invité a Martín, porque digo, yo nada más luego invento porque no le sé. Este, pero hay personas que ya están avanzando en eso y pues a lo mejor a alguien le encanta y puede encontrar. A mí me gusta mucho la arquitectura de paisaje porque de verdad con la profesión que me digan habría posibilidades de seguir un camino, ¿no? No solamente
y en eso hubo muchísimas discusiones en la reformulación del plan de estudios, no solamente el perfil del diseñador, que es el más común, que es el que posiblemente la mayoría de ustedes siga, que es muy bonito, muy padre, pero hay muchísimas otras más vertientes, ¿no? Entonces, entre ellas, pues, por ejemplo, la docencia y la investigación, que es a lo que yo me dedico, y muchos otros, les digo, en términos, por ejemplo, de leyes, pues todo un camino por andar, ¿no? El asunto es, bueno, como esta clase es de patrimonio y paisaje, pero el término de patrimonio lleva de la mano el aspecto sobre la protección, por eso está incluido en alguna de las unidades el tema. Pero el objetivo es nada más, pues, mostrar un panorama general para que ustedes sepan, ¿no? Un poquito. Y en caso de que tengan que acudir a las leyes, etcétera, o que sepan que pueden acudir a las leyes en algunos casos, en muchos casos, eh, y que hay especialistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Martín, pues la ha estudiado muchísimo. Esto ha estado en la, en la corte de, bueno, ahí con los, ay, con los que hacen leyes, diputados y senadores, ¿no? Pero pues es un mundo también ahí, el mundo de la política, que es también más complicado aún, ¿no? Y que pues las leyes de ahí surgen, de ahí nacen. Y lo que también quiero yo en esta clase es que vean que por un lado está el esfuerzo internacional, ¿no? Que vamos a ver ahorita lo que ha hecho UNESCO, por ejemplo. El esfuerzo nacional, que sería la parte legal, ¿no? Hay esfuerzos estatales, hay leyes estatales. También Martín nos habló un poquito de lo que se ha hecho en Baja California, por ejemplo. Y también hay asociaciones civiles, ¿no? Que muchas veces son las que más fuerza y las que más fácilmente inciden en la conservación de los paisajes porque hay una identidad, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y hay una apropiación identitaria por esos lugares y pues cuando uno se involucra, eh, incluso lo digo emocionalmente, pues funciona mejor, ¿no? Que alguien que está defendiendo. A veces las leyes defienden cosas que ni siquiera conocen. Entonces, pues se vuelven como armas de dos filos y ya al final no sabes si va a ser mejor o peor, ¿no? Es interesante. Muy bien, pues alguna otra comentario sobre lo de las leyes y el buen Martín. Adelante, Jennifer. Sí, buenos días. Buenos días. A mí lo que me causa mucha curiosidad fue como mencioné mi compañera Citlali y fue lo que me llamó mucho la atención del texto, fue que como tal el autor menciona que como tal no se menciona algo del paisaje, o sea, no hay una ley, no hay algo que como tal sea muy explícito y muy detallista. O sea, no sé cómo expresarlo, que diga como tal paisaje. O sea, Específico. ajá, exactamente, que es como muy específico hacia el paisaje, que nada más es hacia las ramas, que puede ser áreas naturales protegidas, que jardines, esto, el otro. Y pues como se trae desde la idea pues europea, porque pues realmente es como la base que tenemos, o la mayoría de las bases sí, de la concepción europea, me sorprende mucho que pues México teniendo verdaderamente una diversidad pues enorme, no se tenga algo, pues vaya, o sea, una base de nosotros desde el paisaje. Sé que existen algunas leyes y todo eso, pero como tal siento que aún no hay algo nuestro, algo propio. No sé si me explico. Sí, sí, Jennifer, pues extraño, pero al mismo tiempo yo creo que en parte comprensible. Esto no es una clase de teoría, que ustedes ya pasaron por varias. Pero bueno, yo ahí discutiría que el concepto de paisaje es un concepto europeo. Entonces, en ese sentido, es normal que se utilice más o se tenga más conciencia sobre la importancia del paisaje en países europeos, ¿no? Ustedes saben que el concepto, la palabra incluso de paisaje, surge de la pintura de Flandes,
que fue de los primeros en el siglo XVII, de las primeras muestras artísticas que se preocuparon de representar el paisaje. El paisaje implica un distanciamiento, en esas pinturas, un distanciamiento humano del lugar. O sea, el que pinta está fuera del paisaje y está viendo escenas lejanas, ¿no? Y si ustedes, si yo digo paisaje, lo primero, bueno, a mí al menos me viene a la mente una serie de montañas, ¿no? Lejanas, verde, a veces hasta me van a creer, pero a veces con nieve, que no son lugares que sean míos, ¿no? Porque aquí no, es dificilísimo ver, bueno, ahí de vez en cuando vemos los volcanes y yo muero de emoción, pero es difícil. Pero esa es la palabra, la imagen que me viene, ¿no? Hay un imaginario construido desde Europa, desde el siglo XVII, que en muchos sentidos sigue vigente. El paisaje en Mesoamérica, y es que este curso me da cosa porque no vimos, no vi historia con ustedes, pero bueno, ustedes sí llevaron historia y supongo, ¿quién les dio historia? La de México. Andrea. Ah, pues entonces sí vieron mucho sobre cómo en Mesoamérica es otra cosa, ¿no? En Mesoamérica incluso se ven los mapas hispanoindígenas, el observador del territorio no está afuera, está adentro. Entonces, ahí conceptualmente estamos hablando de cosas distintas. Y en México, ¿no? Se aprecia el paisaje de una manera diferente, pero hoy en día no estamos ajenos de la línea occidental, porque al final la influencia con la conquista, etcétera, pues nos ha occidentalizado, ¿no? Entonces, hay ahí, pues, motivos para hacer discusiones muy interesantes, ¿no? De por qué aquí no funciona de la misma manera y partiendo de eso, de esa conciencia de que no podemos imitar lo que se hace en Europa, pero sí podemos dar nuestros pasos y para dar pasos, siempre en investigación se dice, nadie inventa el hilo negro, hay que ver qué se ha hecho en otros lugares y a partir de eso, pues planear nuestro propio camino, ¿no? Pero es importante en su contexto. Ahora, es indispensable con entender nuestro contexto y entonces planear nuestro camino, ¿no? Les puse porque se habla mucho del Convenio Europeo de Paisaje, y yo, bueno, todo el tiempo, ay, el Convenio Europeo, el Convenio Europeo. Yo pensaba que era un documento, bueno, así, el libro, ¿no? El libro de 1000 páginas, y es un documento súper chiquito, sencillo, fácil de leer. Se los puse en el Drive, en la página, perdón, del Classroom, para que lo lean, eso va a ser parte de la tarea. Y vean que tampoco estamos así, o sea, muchas cosas se podrían aplicar casi directamente. Y lo que sí es muy impresionante es como ese cúmulo de pocas páginas hizo un parteaguas en la conservación del paisaje europeo. Entonces, bueno, pues los invito también a leerlo y también les puse un documento de la iniciativa latinoamericana de paisaje de LALI, que surge en Colombia, de la que habló también Martín, para que vean que, bueno, pues ahí hay también otros esfuerzos, pero que no han logrado permear realmente de forma definitiva, ¿no? Yo todavía tengo como mucha esperanza de que, de verdad, pienso que la pandemia nos ha traído cosas muy duras, muy horribles, pero a largo plazo podríamos ver algunas cosas positivas, ¿no? Y espero, no sé por qué, que entre otras, la posibilidad de proteger el paisaje tenga se albergue mejor ante una sociedad más sensible a la importancia del espacio abierto, ¿no? Yo creo que así es, cuando ustedes quieran iluminar un jardín, lo que se necesita es oscuridad, no luz.
Igual, para poder hacer una ley de paisaje y apreciar el paisaje, pues, se necesita no poder salir. Nadie quiere eso, pero ya nos pasó. Entonces, a lo mejor, esperemos, pueda ayudar a que haya más sensibilidad hacia este tema y se pueda avanzar, ¿no? También en términos legales. Muy bien. ¿Alguien más? Última. ¿No? Ya no voy a dar tiempo a que alguien diga porque ya vi la hora y me está dando el infarto. Esto de tener el reloj enfrente es muy chistoso, como que da más miedo. En fin, bueno. Entonces, la actividad de hoy. Vamos a hacer una actividad semilúdica porque quiero que sea rápida. Ya lo subí aquí al tablón. Pero creo que no lo he publicado. Está en borrador. Ahorita lo voy a subir, editar, publicar, programar, crear tarea, programar. Hoy es día 16 a las 10:15, ok. Se debe programar para el futuro, entonces 11. Ok. Pues ok, no, porque todavía no sale aquí. Ay, editar. No. Ay. Ya sé qué está pasando. Ay, oigan, no lo puedo cambiar. En la programación le puse mala hora. ¿Y ahora qué? Ya, perdón. A las 10:30. Programado a las 10:32, ya. O sea, en un minuto aparece porque no me deja si le pongo la misma hora. Vamos a hacer grupos de 4 o 5 personas y le subí una tabla sobre los sitios del Patrimonio Mundial declarados en México, declarados por la UNESCO en México. Son 36 sitios. Espérenme, déjenme lo checo porque tienen que buscar en internet. Me aparece. ¿Alguien habló, perdón? Sí, ya. Me parece que son 35. Ok. 35. 2022, aquí tengo la... Bueno, la cosa es googlear rápidamente, encontrarlos. Aquí está, espérenme. Y van a ir llenando la tabla con el nombre del sitio, ¿no? Porque tienen una denominación en la UNESCO. El lugar, el estado y el municipio. La categoría, si es patrimonio natural, paisaje cultural, en fin, monumentos, centro histórico, en fin, cómo se clasifica. Ahí en el tablón viene la tabla, ¿no? Una imagen rápida, así la primera, copy-paste, porque el chiste es que esto es rapidito. Y si una palomita o un tache, se incluye paisaje. O sea, si dentro del concepto de ese lugar se incluye o no paisaje. Entonces, terminan esa tabla rapidito y la suben individualmente como tarea. Y después vamos a regresar al pizarrón de Meets y vamos a usar la opción de notes, de esas notitas de colores, y vamos a ir llenando, pues depende cuántos equipos sean, pues de 4 en 4 o de 5 en 5, una notita con la información y una imagen para que logremos tener un pizarrón
con el total de sitios declarados Patrimonio Mundial de UNESCO. Sí, Maricruz, dime. Aún no me sale el ejercicio en Classroom y como dijo que a las Ya, ahorita 10:32. se acaba de poner. Sí, A ver, chécale, por sí, favor, es cierto. porque Sí, ya. acabo de entrar y Sí, ya lo vi que aparece. aparece. Sí, ya ¿Sí? aparece, sí. Muy bien. Bueno, pues ahí está la cuadrícula. Les digo, un asunto es subirla rapidísimo y la otra es que regresemos con la información. Nombren ustedes a una persona del equipo que va a ser la encargada de subirla a las etiquetas para que sea también rápido, porque si no, no me va a dar tiempo de hablar de Teotihuacán y está padrísima esa presentación. Entonces, 10:34, ¿qué será? ¿15 minutos? Vamos a darle 15 minutos, a ver si algún equipo logra terminarlo en 15 minutos y ya empezar a subirlo, pues ese equipo tendrá un plus, ¿ok? Porque esta actividad lúdica es parte de la calificación, porque ven que tengo que ir juntando puntitos, porque es que si no, no puedo evaluar al final. Entonces, los que acaben primero, pues tendrán un plus, ¿ok? Entonces, a las 10:50 nos vemos, ¿ok? Cualquier duda, yo aquí sigo. Ya forma parecer y a cada rato la UNESCO pues como que le llama la atención a México y le dice, si sigues así te vamos a sacar Xochimilco de la lista mundial, lo cual sería una vergüenza, ¿no? Porque había un compromiso que no se está cumpliendo. Pero al final no lo sacan, o sea que bueno, pues hay ahí por ahí algunas acciones, pero pone en alerta al país y al mundo de que ese lugar que es tan importante o que se reconoce como importante en el mundo está sufriendo de mucho desperfecto y que por esa razón puede perder la denominación de patrimonio mundial. Les subí también al material de la clase la guía para cómo se puede dar de alta o proponer como patrimonio mundial un sitio. Yo solo conozco a una persona que ahorita, Jaime Font, que él fue el que armó el expediente para las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro. Y es súper interesante cómo se va organizando, armando, ¿no? También un paisajista debería ser indispensable para formar parte de estos equipos que juntan la documentación, etcétera, y que la envían a la UNESCO. Y bueno, pues la tendencia de UNESCO, y es lo que podrán ver, va más hacia los paisajes, ¿no? Se despide de las cuestiones que son solo naturales o solo creadas, humanas, ¿no? Y empiezan a aparecer algunos aspectos más de paisaje y también de patrimonio intangible, como el caso de San Luis Potosí, que también es una de las últimas declaratorias. Entonces, bueno, pues espero que el ejercicio haya sido interesante y voy a pensar lo del Monopolis turista lotería, a ver si podemos hacer también pues esa actividad, no sé ahorita si voluntaria o no, o cómo, para que también cuente y tengamos ese material que está padre pues para todos. ¿Alguna duda, comentario? Me queda nada más media hora para la otra exposición, pero adelante si alguien quiere comentar algo. Yo tengo una duda nada más. Bueno, me surgió ahorita con lo de la actividad. Sí. No sé si la UNESCO tenga como una definición o alguna diferencia entre patrimonio mundial y de la humanidad, porque en algunos me apareció como patrimonio mundial y ya lo investigaba un poquito más y decía patrimonio de la humanidad. Entonces, fíjate, Jennifer, que a mí no me cuesta confesar lo que no sé. No sé. Supongo que se llamaba originalmente Patrimonio Mundial y después lo cambiaron a Patrimonio de la Humanidad, pero la verdad no lo sé.
prometo averiguarlo y hacer la aclaración para la próxima sesión. ¿Está bien? Ok, sí, muchas gracias. Gracias. Sirve que aprendo también, Jennifer. Entre patrimonio mundial y patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. ¿Alguien sabe, aprovechando? Bueno, entonces yo lo checo y lo comentamos la próxima sesión. Bueno, pues vamos a pasar entonces a una presentación. Voy a abrirla. ¿Ya la podemos ver? Que no estoy presentando, dice, ¿sí me ven o no? Sí, dice el paisaje teotihuacano. Eso es Esta todo. es la presentación. Muy bien. Pues no la voy a dejar así igual que la otra vez, porque si no, no los puedo ver a ustedes ni veo el chat ni nada de eso. Ok. A ver. Por acá. Esto por acá. Ok. A ver. Ok. Bueno, pues miren, ya hemos visto lo que ha implicado el patrimonio y vimos ahorita una muestra mínima de la variedad, de todo lo que ustedes ya han estudiado sobre la biodiversidad y la diversidad cultural en México. Y yo lo que quisiera ahora es darles algunos ejemplos de sitios, como por ejemplo Teotihuacán, que está declarado. Ya me dice Pedro Rosas que es sinónimos para la UNESCO, muy bien, pero vamos a ver lo del patrimonio de la humanidad y patrimonio mundial, en términos de tiempo, cuál se usó primero y cuál se usó después, ¿no? A ver si es que hay algún momento en el que eso cambió, para pues también conocer eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero ahorita es que veamos algunos ejemplos de patrimonio, que por ejemplo en este caso está declarado por la UNESCO, Teotihuacán, la ciudad de Teotihuacán, pero vamos a ver cómo a lo largo del tiempo los valores que se identifican dentro del patrimonio van cambiando, ¿no? O sea, también, igual que el paisaje, fíjense qué interesante, el patrimonio, ya lo habíamos dicho, son conceptos dinámicos. Y entonces van cambiando y algunos ejemplos, como el caso de Teotihuacán, realmente son sitios que tienen que ver con la génesis del concepto de patrimonio mexicano. Y esto va a ir cambiando incluso como atractor de turismo. Entonces, bueno, una de las tipologías de patrimonio mexicano son los paisajes arqueológicos. Y pues como sabemos, vean la cantidad de puntitos que reconoce el INEGI sobre sitios registrados, que son muchísimos y que muchísimos de ellos no están excavados. Pero que se han abierto al público 189 sitios arqueológicos hasta 2018. Entonces, bueno, pues esto también es para dar contexto a la plática que nos va a dar Brenda en la próxima sesión. Y también es muy interesante que en realidad, imagínense nada más, de 189 sitios abiertos, el 60% de los visitantes solamente visita Palenque, Tulum, Chichén Itzá, Teotihuacán. Y el 40% entre todas las, o sea, 189, pues más de 180 zonas arqueológicas, 170, perdón. Aquí 170 zonas arqueológicas,
son visitadas por el 40% de los visitantes de zonas arqueológicas y solamente 4 ciudades o 4 lugares por el 60%. Hay algunas zonas que ni siquiera tienen una relación de visitantes, porque no hay una custodia, ¿no? Pero vean que el 25% de los visitantes visitan Teotihuacán. Es enorme, es la ciudad arqueológica más visitada. Y también es muy interesante que la mayoría de los visitantes son mexicanos, porque en el caso de Tulum, la mayoría por mucho son visitantes extranjeros. Entonces, bueno, pues es pues interesante ver cómo hay una valoración importante de estos sitios, pero mal distribuida. Entonces vamos a ver cómo se descubre Teotihuacán y cómo se van creando imaginarios que juntan una idea sobre el patrimonio mexicano. Y vamos a ver entonces 3 partes, ¿no? Primero los antecedentes, después los imaginarios que se crean entre 1791 y 1968. El parteaguas del 68 son las Olimpiadas de México y la génesis del turismo masivo. Bueno, ya sabemos que Teotihuacán está en el altiplano central y inicia en el preclásico tardío, pero aquí lo podemos ver, pero su auge está entre el clásico temprano y el clásico tardío, y una etapa de desocupación que llega prácticamente hasta el posclásico temprano. Es interesante que vean, México Tenochtitlan no conoció la vida en Teotihuacán, ¿no? Cuando vamos, yo siempre digo, cuando alguien va a Teotihuacán y compra un calendario azteca, pues es muy simpático, pero son verdaderamente 2 culturas distintas que no tuvieron contacto entre ellas, ¿no? Sí un contacto cultural, porque hay una línea en Mesoamérica, pero no un contacto real, digamos. Es una ciudad contemporánea a Monte Albán y a Cholula. En algún momento también aquí Palenque y el Tajín, ¿no? Son ciudades del clásico. Bueno, la región Teotihuacán es importante porque fueron los que descubrieron, utilizaron y labraron la obsidiana, que es, pues como yo digo, el acero inoxidable del mundo actual, ¿no? Es pues una navaja que tiene muchísimos usos, ya sabemos, culturales. Estás cerca del Gran Lago, pero en un afluente del río San Lorenzo, que incluso ellos cambiaron aquí vemos que hicieron una modificación del cauce del río para atravesar el río San Lorenzo y sobre el afluente del río San Juan. Está en un área plana con un 2% de pendiente entre el Cerro Malinalco, el Cerro Gordo, que tiene muchísima importancia en la ciudad, y el Cerro Patlachique. Bueno, aquí vamos a ver las primeras representaciones en donde se identifica que este era un lugar importante. Teotihuacán es un nombre mexica, no sabemos qué hablaban los teotihuacanos, y en algunos planos, en este de 1580, aparece este sitio con el nombre de Oráculo de Moctezuma, porque los México Tenochtitlan, los mexicas, sabían dónde estaba y creyeron que ahí habían nacido los dioses. Entonces aquí se localiza, aparece como un lugar importante en esta región. Y aunque se localiza, pues no hay una mayor identificación a partir de la época virreinal, pero empezamos a ver cómo hay también líneas que van a tener que ver, ahorita que lo vamos a describir, con lo que estudiamos al inicio de esta clase sobre el patrimonio y cómo primero se identifica como un valor el paisaje de ruinas. Después se empieza a encontrar una relación con el paisaje antiguo de México, o sea,
con esa línea con los antepasados. Después vamos a ver la importancia del descubrimiento de Pompeya, que hablamos, o sea, vean como todos los elementos que están sucediendo en el mundo occidental, sobre todo europeo, tienen influyen en la forma en que se mira el patrimonio en México y sobre todo el patrimonio arqueológico, y especialmente el patrimonio teotihuacano. Después se liga con esta idea del paisaje nacionalista y después empieza una serie de acciones que buscan reconstruir el paisaje arqueológico en Teotihuacán. Entonces, vamos a ver algunas imágenes de los viajeros extranjeros que muchas veces ellos nos enseñan a ver nuestro propio patrimonio. Y aquí unas imágenes de Dupuis, que es un viajero francés, y que empieza a hacer algunos dibujos. Vean cómo pues, él se imagina, ¿no? Encuentra ahí formas en las ruinas y empieza a hacer dibujos. Vean también William Bullock, este es un viajero inglés, que como ven, él ve un montículo y empieza a darle forma un poquito parecida a las pirámides de Egipto, ¿no? Muy como una pues pirámide, ¿no? Porque finalmente nuestras pirámides no tienen forma piramidal, sino una serie de estructuras encimadas, vamos a decir, más como la pirámide de Saqqara, en todo caso, en Egipto, ¿no? Otro de los primeros, también este mismo autor, este mismo viajero, hace esta litografía y vean cómo pues aparece la calzada de los muertos, ¿no? Que son nada más una serie de montículos, y él insiste en la identificación, ¿no? De la pirámide con una forma pues muy egipcia, porque el modelo es esta forma egipcia. Hay otros viajeros, como por ejemplo Ruyendas, que hacen varias litografías y pinturas, en este caso una de óleo, en donde sí identifican más esta sucesión de estructuras, ¿no? de basamentos, y aparecen, pues son obras que, aunque toman apuntes en México, en los lugares, las terminan y las hacen y las difunden en Europa. Y entonces también empieza a haber pues, más interés en estos sitios, más viajeros cada vez llegan a visitar las pirámides de Teotihuacán. Aquí también vemos otra de Jean-Baptiste Louis, de 1832, y nos acerca más a ver cómo se veía, ¿no? Es una representación más real de cómo se veía la pirámide. Aquí el Barón de Coucy, 1832, y aquí sí aparece la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Vean cómo la del Sol se identificaba un poquito más fácilmente, ¿no? Pero la de la Luna, algunos hasta creían que era un pequeño cerro, como que no tenía estaba más invadida por vegetación. Vean también qué interesante, y fíjense que no me había fijado en este detalle y he estado escribiendo sobre el paisaje de maguey. Había muchos cultivos de maguey en lo que hoy es aquí se ve también, en lo que hoy es la calzada de los muertos. Porque como ustedes saben, pues toda esta zona es una zona de producción. Era más, y ahora todavía sigue siendo, hay reductos de producción de pulque. Aquí aparece el tlachiquero, ¿no? Y el transporte del aguamiel. Vean, pues cómo la calzada de los muertos, pues realmente eran solamente unos montículos. Pero vemos cómo a través de esta sucesión de imágenes, pues era un lugar que llamaba la atención, ¿no? de los viajeros que están buscando ruinas. Aquí también vemos otra en 1870, siguen apareciendo los magueyes, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, ¿no? Hay una atención sobre estos lugares. Esta es de las primeras fotografías
de Teotihuacán, 1880, y pues también esta es la pirámide de la Luna. Vean cómo efectivamente casi podríamos dudar si eso es una estructura o es un accidente topográfico natural. Hay otras que son muy simpáticas porque son verdaderamente muy imaginativas, ¿no? Esta de Thomas Unet es una cromolitografía, o sea, con color, 1883, y pues muy falseada porque aparecen los volcanes, ¿no? Es como un conjunto de lo que él muestra como algo teotihuacano, ¿no? Está muy de Babilonia, efectivamente. Es interesante. También vean cómo representa el quiote del maguey, que pues no tiene nada que ver con el quiote. Bueno, pienso yo que lo que está intentando es poner el quiote, ¿no? Y pues dimensiones muy distintas, ¿no? A las reales. Aquí vemos otras fotografías, 1895, ya algunas con aperturas de caminos hacia esta zona, cada vez pues hay un poquito más de accesibilidad al sitio. Y bueno, pues estas primeras imágenes tienen que ver con esta identificación del patrimonio vista desde fuera. Son exploradores, viajeros y artistas. Las ideas presentes, Egipto, el descubrimiento de zonas arqueológicas, el coleccionismo. Muchos de estos viajeros son artistas y hacen sus litografías, dibujos, etcétera. Pero otros, y muchísimos, van a buscar piezas, ¿no? Que se llevan al extranjero. Y también hay una idea del viajero romántico, ¿no? Que también es parte de los conceptos que en este momento intervienen en la idea del patrimonio. Y se producen dibujos, pinturas, contemplación nostálgica, curiosidad, misterio y una valoración exótica de eso que no conocen los europeos y que difunden en Europa y se regresa de alguna manera a México para valorar estos lugares y comprender la búsqueda del pasado, ¿no? Del pasado propio. Y entonces van adquiriendo tintes nuevos. La idea en este momento para el patrimonio es la pátina sin restaurar, es el testimonio de la evolución de las ideas humanas. O sea, no se busca restaurarlos, quitarles la vegetación, como lo vieron, ¿no? Sino simplemente contemplarlos como ruina. Después tenemos, como dije, un rebote, digamos, de apreciación por estos lugares, cada vez más a través de las guerras napoleónicas, una difusión de imágenes de Egipto, y entonces se hace una expedición ya mexicana, que se llamó la Comisión Científica de Pachuca, que empezó a buscar información, a excavar, a imaginar, ¿no? Cómo eran estos sitios, el sitio de Teotihuacán, y hacer planos, en fin, estuvo dirigida por Ramón Almaraz y participó también Rivera Gambas y Antonio García Cubas. Maximiliano visitó Teotihuacán, dijo que era un admirador de la cultura prehispánica, incluso pensó en construir una pirámide en Chapultepec y comisionó a una persona para que fuera a Egipto a traer ejemplos de la escultura y la arquitectura antigua. Vean cómo a partir de este momento, pues este modelo egipcio tiene cada vez más importancia en la visión sobre Teotihuacán, pero al mismo tiempo empiezan estos guiños, ¿no? De construir una pirámide en Chapultepec, o sea, entender que este patrimonio es propio y que tiene características especiales. Entonces se comisiona a Antonio García Cubas, que hace un estudio, imagínense, de un estudio comparativo entre las pirámides egipcias y las mexicanas. O sea, el valor un poco que se le empieza a dar tiene que ver con esta comparación, ¿no? Y bueno, aquí es un texto que incluso pueden ver en internet, que es muy interesante por todas las cosas, porque al final él llega a una conclusión y dice, son cosas distintas, ¿no? Entonces, pues
también se empieza a ver este desprendimiento de ideas, pero vean cómo Egipto sigue presente. Esta es la carta arqueológica que produce Antonio García Cubas, y aquí vemos cómo representa Teotihuacán, pues francamente como dos pirámides egipcias, ¿no? Esta carta es muy interesante, está descrita en mi libro País y Paisaje, si a alguien le interesa, porque cada una de estas viñetas pues tiene una historia y es interesante conocerla. Luego, ya estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y otra de las representaciones importantísimas de Velasco, mandada a hacer por el Museo Nacional de México. Lo contrataron para hacer estos dibujos. Hizo también, por cierto, sobre el jardín de Netzahualcóyotl. Y aquí podemos ver pues, cómo estaba todavía el sitio a finales del siglo XIX, todavía pues agreste, con sembradíos en medio, ¿no? Y el foco siempre en la pirámide del Sol. Hay otros dibujos también de Velasco. Aquí sí aparece la pirámide de la Luna, pero pues todavía como muy amorfa, ¿no? Muy difícil de identificar. Aquí 1900, vean, seguimos con el sembradío de Maguey y la apertura de algunas calles dentro de la zona como para poder acceder cada vez mejor, ¿no? Empieza a aparecer en las guías turísticas, siempre relacionadas con Egipto, con el arte romano, incluso, por ejemplo, aquí dice Netzahualcóyotl es el Pericles mexicano, ¿no? Ese valor en función de lo conocido en el mundo europeo. Y en este caso, esta guía me encanta porque es de 1895, fue impresa, ¿no? Y tiene un letrero aquí que me da mucha risa, pero imagínense en la portada dice, cuidado con los rateros. Y sobre las pirámides, esto nada más es así como una curiosidad. Y las pirámides de Teotihuacán, dice, están situadas en San Juan Teotihuacán, cerca del lugar por donde pasa el ferrocarril de Veracruz. Importantísimo también la construcción del ferrocarril para acceder a este lugar. Es muy visitado por los numerosos monumentos aztecas, que nada tienen que ver, ya dije, esto es teotihuacano, los mexicas son del posclásico, y se distinguen principalmente las pirámides del Sol y de la Luna. Ya le habían puesto nombre, ¿no?, a pirámides del Sol y de la Luna. Empieza a ver también pues algunos mapas isométricos sobre la zona y pues hay, en resumen, una interpretación desde el gobierno imperial, después una búsqueda por el gobierno nacional, empiezan a aparecer geógrafos y paisajistas pintores y una primera incursión ya no de viajeros sino de turistas, ¿no? Ya no son descubridores sino visitantes. Y las ideas que están presentes son las exploraciones europeas, los imaginarios clásicos, las comisiones científicas y la apropiación del pasado prehispánico como parte de la identidad mexicana. Se producen pinturas, levantamientos, atlas, fotografías, guías. También empieza a haber excavaciones en el lugar, algunas falsificaciones, contemplación estética y una valoración nacional. Entonces, bueno, estos serían como estos cambios en los valores del patrimonio vistos en Teotihuacán. Pasamos a otra etapa que yo he llamado descubrir Teotihuacán y que tiene que ver con la excavación de Pompeya, que inicia en 1880, perdón, que inicia en 1748, pero que tiene una proyección internacional a partir de 1880. Vean esta imagen, en donde algunos turistas iban a ver la excavación, ¿no? El proceso de la excavación, y se vuelve pues como un referente del tratamiento de los vestigios del pasado, del patrimonio antiguo, en la vida cotidiana, ¿no? Se incorpora, digamos. Y en este caso hay un personaje muy importante que es Leonardo Batres, que conoce al duque de Lubat, lo explica en esta publicación sobre las memorias de Teotihuacán, que le da la idea
de que tiene que descubrir Teotihuacán, porque Teotihuacán dice es una verdadera Pompeya mexicana. Entonces, bueno, ahí está la idea, ¿no? Y empiezan a hacerse excavaciones ya con mucha más pues presupuesto y organización, y él es el encargado. Aquí vemos algunas imágenes, croquis, ¿no? De cómo se empiezan a descubrir y sobre todo se extraen, cosa que hoy en día no se haría, muchas piezas arqueológicas, ¿no? Piezas artísticas que se descontextualizan y se sacan para poder incluirlas dentro de una exposición museográfica. Aquí vemos, se incorporan, por ejemplo, ramales de ferrocarril sobre la calzada de los Muertos, se construye un jagüey que es un depósito de agua, y se empiezan pues a hacer muchas instalaciones para lograr excavar que también hoy en día no se haría, pero excavar como a gran escala, ¿no? Y se construye ya para 1910, lo hace Justo Sierra, el Museo Arqueológico en el sitio, que aquí vemos la instalación. Entonces coincide, vemos que es una etapa posterior cronológicamente a lo que sucede en Europa, pero que en este caso es algo extra, ¿no? Muy mexicano, porque este museo se construye en el sitio y no fuera del sitio. Y todavía podemos ver por ahí, porque tristemente este museo se destruyó, las columnas, porque era un museo pues muy interesante, porque no se excavó para construirlo, sino que se puso sobre columnas encima, digamos, del suelo. Y aquí vemos la inauguración con Justo Sierra y Porfirio Díaz. En 1910 hubo un congreso de americanistas al que asistió también Porfirio Díaz, y pues como que ya para entonces se había hecho una excavación y una primera restauración o intervención, y vean cómo la pirámide del Sol ya luce muy similar a como la vemos hoy, aunque la pirámide de la Luna sigue siendo un montículo como el que se ve en las imágenes anteriores, ¿no? Pero bueno, aquí hay muchísimas discusiones sobre cómo se exageran algunas de las inclinaciones de los taludes para hacer parecer esta pirámide un poco más egipcia. Y así quedó y así sigue, ¿no? Y bueno, pues estas son imágenes de ese descubrimiento de Teotihuacán como un sitio de identidad patrimonial nacional. Lo paga, lo financia el gobierno nacional, y el personaje es Leonardo Batres, y las ideas presentes son los descubrimientos, la Pompeya mexicana, el centenario de la independencia. También Teotihuacán se utiliza como una imagen de identidad para el centenario, que transmite la idea de un pasado glorioso y presente, ¿no? Y bueno, que produce excavaciones y liberación de la pirámide del Sol, sustracción de piezas, inician grandes conflictos sociales, porque al final ahí había gente viviendo y gente, no tanto viviendo, pero sí cultivando o viviendo en los alrededores. Se empieza a usar piezas que ya no van al Museo Nacional, sino que se incorporan a un museo de sitio, y empieza a haber también un turismo académico. No era común visitar Teotihuacán, pero bueno, cada vez, como vamos a ir viendo, va creciendo de la mano la idea del patrimonio con la idea de las visitas. Y entonces se busca encontrar, esta sería otra etapa, el paisaje nacionalista en Teotihuacán. Y el personaje aquí es Manuel Gamio, que es un personaje muy interesante, porque él tiene esta publicación que se llama La población del Valle de Teotihuacán. O sea, no sé, y publicaciones como Forjando Patria, ¿no? Sí valora el sitio, pero incorpora la presencia de la población en el mismo. Gracias a él, por ejemplo, se vende artesanía, que inicialmente solamente podrían venderla los habitantes de esta región, dentro del área arqueológica, que cada vez más, bueno,
pasan varias etapas, pero cada vez tiene más visitantes. Hace unos primeros planos, ¿no? Este es de 1922 y surge la idea de centro ceremonial. O sea, se hace una delimitación del área central y se decide intervenir esta zona central que hoy conocemos como centro ceremonial. Empieza a haber pues muchísimo interés en este lugar, fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, aquí muchas imágenes de Hugo Breme, sigue apareciendo el maguey, los cultivos también de maíz, me parece que sea ¿no? Y vean, pues nada que ver con lo que siguen conviviendo la vida rural con este sitio arqueológico. Aquí otras imágenes también muchas son de Hugo Breme. Y en 1933, 1159, se filma una película de Einstein, que es un cineasta ruso, uno de los primeros que hace un cine sobre México, que se llama Que Viva México y que incluye algunas imágenes dentro del sitio arqueológico, sobre todo en la pirámide del templo de Quetzalcóatl. La imagen de la serpiente emplumada se vuelve de alguna manera emblemática no solo para Teotihuacán, sino también para México. Dice, ¿y esto de los globos de Cantoya no afecta el paisaje? Ahorita no, porque ya son las 12 y ya no vamos a llegar. Y apenas vean dónde voy, me falta más de la mitad. Pero vamos a hablar cómo, ahorita pasito a paso, yo lo que quiero es que veamos cómo hay un cambio en la visión del patrimonio y cómo todo este cambio va afectando al sitio. Y cómo pues llegamos al globo de Cantoya o a cosas más, a mi juicio el globo de Cantoya no afecta, pero sí hay otras propuestas turísticas que yo pondría en duda, no lo sé, lo podríamos discutir en la próxima sesión, que creo que va a ser pues muy interesante. Y voy a terminar, a ver dónde voy. Aquí, espérenme. Ay, no voy a terminar porque son muchas. Sí voy a terminar. ¿Me dan 2 minutos? No para todo, nada más para terminar esta sección. Sí. Bueno, sigo rápido, porque si no, más tiempo me llevo. Bueno, vean estas imágenes de Einstein. Él trata de relacionar los tipos mexicanos, pues digamos, forma física mexicana con actual de su momento, con los vestigios arqueológicos, ¿no? Entonces aquí encuentra en la nariz de este hombre maya, pues una relación con las narices de Chac, ¿no? Y en este caso el deslumbramiento de Tlaloc con este hombre habitante de la región. Entonces, bueno, pues es súper interesante cómo esta película marca una serie de pautas estéticas sobre lo mexicano que también van influyendo y se van repitiendo, digamos, a lo largo del tiempo. Aquí otros ejemplos de esta relación en la película. En 1933 se abre una carretera, aquí vemos las imágenes, ¿no? Ya señalética, zona arqueológica de Teotihuacán, y esto pues cada vez más incrementa visitantes. Aquí vemos también, creo que en la siguiente, que se incorpora no está aquí, más adelante, creo que en los años 50, se incorpora un estacionamiento enfrente de la Pirámide del Sol, ahorita lo vamos a ver. Y aquí tenemos, por ejemplo, una señalización hacia el restaurante La Gruta, que sigue existiendo en Teotihuacán y que es uno de los lugares que se visita ya en las visitas guiadas hacia Teotihuacán. Entonces, bueno, aquí vemos cómo va a haber cambios, aparece cada vez más con imágenes, incluso en diferentes guías turísticas, en inglés también. 1922, 1936, y en el periódico aparecen algunas visitas que se hacen planeadas, ¿no?
aquí, por ejemplo, el secretario de Fomento invita al presidente de la República, a los ministros, al cuerpo diplomático, a un día de campo que se efectuará en San Juan Teotihuacán. Los invitados a esta fiesta saldrán a las 8:30 de la mañana a bordo de trenes especiales. Aquí vamos viendo cómo se llegaba, ¿no? Dijimos que era un ramal del México-Veracruz. Entonces toman un pedacito de México a Teotihuacán. Se visitarán las pirámides del Sol y de la Luna y se asistirá a la comida que se servirá en la gruta, volviendo después de esta excursión a la Ciudad de México. Se ha hecho toda clase de preparativos para esta festividad. Se espera que resulte verdaderamente lucida, dando oportunidad para que los diplomáticos conozcan uno de los más bellos sitios de nuestro país, en donde puedan admirar en todo su esplendor la obra de nuestros antepasados. Vean cómo entonces hay una liga con esta idea de que eso es patrimonio porque pertenece a la historia de los antepasados, de los seres humanos que han habitado estos mismos lugares, pero ya con una idea nacional, ¿no? Es uno de los más bellos sitios del país, ya no de la ciudad, no del altiplano central, ¿no? Sino que ya se empiezan a incorporar estos sitios como más valiosos, buscando que, igual que lo digo en el libro País y Paisaje, se sostenga la idea de nación. Y bueno, aquí vemos visitas de algunos turistas, ¿no? Vean, pues yo no sé, estas mujeres con vestido negro y tacones, cómo iban ahí, pero bueno, ahí van. Hay un museo, un hotel, perdón, el museo, la estación de tren, ¿no? Y bueno, aquí algunas imágenes, vean la pirámide de Quetzalcóatl, como todavía está pues semi excavada o semi utilizada. También hacen espectáculos para turistas, ¿no? Ahí que son bien simpáticos porque estos personajes pues como que están inspirados en la cerámica que se encuentra en Teotihuacán y hasta le ponen colores y pues como escenografías a estos eventos para turistas. Se crea también, que se puede visitar, por cierto, es interesante, el teatro al aire libre, que ya no se usa, ¿no? Este es un teatro de estilo Art Deco y que era para los espectáculos. Está a un ladito del restaurante La Gruta. Y empiezan a aparecer también postales, ¿no? Con imágenes de los artesanos que venden, ofrecen sus productos en el sitio arqueológico y empiezan a aparecer pues también una serie de estereotipos sobre el patrimonio arqueológico de México que son muy interesantes. Entonces, para cerrar esta parte, y aquí lo dejo, el gobierno nacional es el que lleva esta línea. El personaje más importante es Manuel Gamio, en la Secretaría de Fomento y la Dirección de Antropología, que son dos institutos que en México se crean para proteger el patrimonio. ¿Qué ideas están presentes? Los métodos arqueológicos y el concepto de zona arqueológica o de espacio ceremonial. El indigenismo, lo pintoresco y lo etnográfico, que lo vimos a través de las fotografías, que todos estos son motivo de orgullo nacional. ¿Y qué se produce? Pues la recuperación de estructuras, como el caso de la Pirámide del Sol, una estética indigenista, la producción de guías nacionales y extranjeras para turistas, una infraestructura para el turismo, ¿no? Ya empieza a haber, como dije, museos, hoteles, caminos, y una introducción de un turismo internacional y de élite. Viajar a México no era para nada fácil, incluso para los mexicanos llegar a Teotihuacán, aunque ya había nuevas vías, pues tampoco era como para que fuera un turismo masivo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esta exposición y voy a cerrar aquí, dejar de compartir. Regreso para acá. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención, espero que hayan disfrutado el viaje por Teotihuacán y que la próxima vez que vayan o vayamos, ojalá podamos ver con ojos no solo del presente, sino un poco del pasado, sobre todo lo que ha sucedido en este lugar en términos de patrimonio y de turismo. La tarea va a ser subir el cuadro
cada quien individualmente, por favor, completo. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Disfruten su semana y ojalá nos veamos también, coincidamos en el renombramiento de la biblioteca. Yo estoy muy emocionada por muchas razones y sobre todo porque aprecio muchísimo a Lilia Guzmán. Entonces será pues un día de fiesta, una semana de fiesta muy interesante. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.